Esto es Cabildeo Digital. Un placer estar nuevamente con ustedes, esta vez en la entrevista. Y para hoy estamos en contacto con Sonia Montaño, socióloga, feminista, experta en temas de género. Sonia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Zule. Un gusto estar otra vez contigo a la distancia, como tenemos que ir acostumbrándonos, pero a la orden. Bueno, hoy vamos a hablar de las mujeres en tiempos de coronavirus y queríamos conocer tu punto de vista respecto del impacto que está teniendo en la vida de las mujeres y si este impacto es un impacto diferenciado o el coronavirus no está discriminando. Bueno, la primera cosa es que lamentablemente en Bolivia y en muchos países todavía la información sobre el coronavirus es escasa, es deficiente, porque obviamente ha sido preparada para la urgencia, entonces sabemos cuántos infectados, cuántos contagiados, si es la primera ola, la comunitaria, en fin. Información muy escueta que inclusive en muchos casos es una información que está siendo muy criticada, muy deficiente, porque es difícil actualizar en una situación en la que si los hospitales no funcionan, el sistema de información estadístico obviamente que es deficiente. La Organización Mundial de la Salud ha sacado una serie de recomendaciones inspirada en las otras pandemias que hemos tenido, el Zika particularmente en el África o el caso del SIDA, y digamos de las lecciones aprendidas por otras pandemias. Sí sabemos que es muy necesario hacer un análisis del impacto diferenciado en este caso del COVID-19 sobre hombres y mujeres. Lo que pasa es que en esta etapa, si tú te das cuenta, casi toda la información y el debate es cuánto tiempo vive el virus, si se contagia o no, cómo se contagia, si era 1 metro o 2 metros la distancia social que había que mantener, o finalmente si una vez que tú has sido infectado ya estás inmune o no. En fin, todavía el debate en gran medida ha sido manejado por los inmunólogos. Muy de onda salubrista, según tu percepción. No, yo creo que todavía es un debate indispensable, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, lo que sí sabemos, por ejemplo, hasta ahora es que hombres mueren más que mujeres. Entre la gente que ha sido contagiada, los hombres mueren más que las mujeres. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Porque si nosotros analizamos otras epidemias, otros perfiles, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, los hombres tienen más enfermedades de base que son peligrosas para el coronavirus. Al uso de drogas, de alcohol, también la diabetes y algunas enfermedades que son de inmunidad, pero también asociadas a los hábitos de los varones. ¿Los hombres cuidan menos su salud que las mujeres? Mira, en general, más allá del coronavirus, lo que sí se sabe es que los hombres mueren más que las mujeres. En un perfil, digamos, demográfico, tú vas a ver que más en todo tipo de
patologías o accidentes. Los hombres mueren en guerras, mueren en accidentes. Si tú ves todas las causas de mortalidad de los hombres, en general son mucho más altas que las de las mujeres. Yo no sé si cuidan más o cuidan menos, pero lo que sí se sabe es que sobre todo en nuestros países los hombres y también las mujeres acuden muy tarde a los servicios de salud para detectar, digamos, lo que en un caso como este podría ser una condición negativa. Pero dicho eso, y vamos a entrar justamente a la pregunta que tú haces, si bien los hombres están muriendo más rápido que las mujeres, en todos los países vemos eso, lo que sí estamos viendo también es que el personal de salud es fundamentalmente femenino y sobre todo las mujeres enfermeras que están atendiendo. No solamente el cuidado en el hospital, pero también el cuidado en la casa. Cuando haces una cuarentena en los hogares, también quienes cuidan, como tú bien sabes, Zule, son las mujeres. Entonces, si bien los infectados pueden ser en su mayoría varones y como se dice, este virus no reconoce ni fronteras, ni clases sociales, ni nada. Lo que sí es claro es que las mujeres en la primera fila del cuidado son mayoría mujeres. Los hombres están de directores de hospital, están en las mesas de los científicos, están sobre representados, digamos, en esos niveles indispensables, pero alejados del enfermo propiamente dicho. En cambio, quienes tocan la sangre, quienes tocan el sudor, quienes limpian a los enfermos, en general son las mujeres o las médicas, doctoras, sobre todo, por ejemplo, en Bolivia estamos viendo que como no hay especialistas, todos los médicos se están reconvirtiendo y ahí tú ves una gran presencia de mujeres. En el caso de La Paz, que yo he visto un poquito más, cómo están más expuestas. Entonces, la primera diferencia que uno vería es que siendo en general un número equilibrado de infectados, ya en la parte de la exposición entre los cuidadores médicos, enfermeras y personal de salud, ahí hay mayor riesgo para las mujeres. Ajá. El segundo elemento que quisiera nombrar es el de las mujeres en la casa. Histórica y tradicionalmente las mujeres siempre hemos sido consideradas las cuidadoras, las que hay algún enfermo. Cuando estudiamos la división sexual del trabajo, ¿no? Tú ves cómo las mujeres en general, por amor, por lo que fuera, estamos a cargo de la comida, de la limpieza, de la vida grata en la familia. Y en estos días de cuarentena, el segundo impacto que uno va a poder ver es, uno, las mujeres que cuidan a los enfermos en casa, o las que están corriendo el riesgo de estar con un infectado que ellas no saben, porque por lo menos en Bolivia no tenemos los exámenes disponibles. Y tercero, lo que ya también la OMS está planteando y que tú lo has visto y has hecho muchos reportajes sobre eso, es que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Yo he estado pensando estos días cómo ya se dice que hay ansiedad, que hay angustia, que hay toda una reacción psicológica al encierro, y entonces sabemos que ante esas circunstancias el más fuerte lastima al más débil. Entonces, los feminicidios, la violencia contra la mujer es muy fuerte. ¿Qué estará pasando en los hogares? ¿Cuántos divorcios ya vamos a ver al final de la pandemia? ¿Cuántas muertes vamos a ver durante la pandemia? ¿Y dónde van a ir esas mujeres? El otro día, en el hospital Los Andes, llegó una señora embarazada que estaba acusando violencia intrafamiliar y presumía ella que podía tenía algunos síntomas. Ajá. Les dio tanto pánico a las enfermeras, a algunas de las enfermeras, que no la quisieron recibir y la mandaron al Hospital del Norte. En el Hospital del Norte, esta señora no la recibieron porque no tenía el certificado de que ya estaba
contagiada y la mandaron por sus propios medios al hospital La Portada, que es ya de la alcaldía, y ahí la atendieron y por suerte la señora no estaba infectada, pero estaba embarazada y estaba siendo golpeada. Entonces, también estos casos de embarazo, de parto, de cosas urgentes que se tienen que asistir, empiezan a ser desplazadas porque en la cabeza de muchos trabajadores de salud parece que lo único que ya pasa es que el coronavirus, cuando en realidad vas a dar a luz, te duele la apendicitis, tienes algunas otras patologías que ya empiezan a ser muy difíciles de manejar por el personal de salud. Entonces yo diría que hay por un lado el riesgo de la violencia que se empieza a bajar y todos sabemos que en un tiempo como este va a haber mucho más condiciones de estrés, de tensión en los hogares y todo el tema de la infección y el cuidado propiamente dicho, que yo diría son por lo menos dos temas en los que hay que pensar como política pública dónde van a ir esas mujeres, que su marido la está amenazando. Has desarrollado, Sonia, un montón de factores que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, a la hora de considerar el impacto de esta pandemia en la vida de las mujeres. En el mundo laboral, tú lo has dicho, son las mujeres, te has olvidado de mencionar, por ejemplo, las mujeres que están en los mercados, ¿no?, que son las que están proveyendo los alimentos a la población y que están también expuestas. Pero si entonces vamos desagregando por sectores, por áreas, las mujeres en los centros de salud, las mujeres proveedoras de servicios de salud, las mujeres en los mercados, las mujeres como cuidadoras en los hogares, es decir, son un complejo de elementos que hay que tomar en cuenta y que habría que proyectar como responsabilidad en la definición de políticas públicas. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué acciones habría que empezar a tomar tomando en consideración todos los elementos que has mencionado? A ver, escuché ayer a la viceministra de Comercio Exterior, no recuerdo lamentablemente el nombre, pero me parecía interesante que ella estaba planteando un tema de cómo impulsar el acceso de las mujeres, digamos, del pequeño comercio, las micropymes, que puedan encontrar a partir de esta crisis algunas nuevas oportunidades en el mundo del trabajo. Creo que tomando en cuenta que en nuestro país el 80% de los trabajadores son informales y que además hay un gran número de mujeres que trabajan intermitentemente entre el comercio, el cuidado de la familia, el trabajo remunerado por horas, en fin, que el perfil del empleo es siempre muy precario en nuestro país. Realmente me parecía, por lo menos en el caso de este ministerio, interesante que se focalicen en aquellas mujeres que están dedicadas a la pequeña producción o al pequeño comercio y que pudieran acceder a algún tipo de créditos y facilidades para poder desempeñarse. Hay otra oportunidad que yo vería y es el hecho de que como se han cerrado las fronteras, estamos consumiendo mucho más alimentos nacionales, de productores nacionales. Ahí nuevamente en la producción de alimentos las mujeres tienen algunas capacidades que deberían desarrollarse. Yo no estoy muy segura si quizás por la urgencia también habría que incluir algunos grupos de estas mujeres, por ejemplo, en algunos bonos de urgencia. La verdad es que no tengo la capacidad para razonar porque ese es finalmente un tema de recursos que tenga el país y en todos los países es bastante uniforme lo que se está haciendo. Pero, digamos, en el caso de las productoras creo que es una cosa muy importante. Segundo, creo que es un desafío para nuestro país aprovechar este momento para visibilizar y revalorizar el trabajo de cuidado, tanto de las trabajadoras domésticas
por ejemplo, es un grupo muy vulnerable porque muchas familias las están despidiendo por no pagarles. Y hay gente que opina, que dice, bueno, si no puedes pagar, despídela, pero hay gente que dice, haz un esfuerzo para pagar porque es una persona que tiene derechos. Entonces, ese es un tema, pero al mismo tiempo podría ser una oportunidad para un sistema de cuidados, uno, que revalorice el papel de las mujeres, que remunere el trabajo de las mamás y las hermanas y las tías y las abuelas, que ahora nos damos cuenta qué importantes habían sido, y quizás, aunque yo sé que es bien difícil en un momento como este pensar en el mediano plazo, pero pensando en el tipo de país que queremos construir, quizás hacer un esfuerzo por revalorizar ese trabajo, por visibilizarlo y por finalmente hacer que las mujeres que hoy sirven gratuitamente y cuidan puedan en algún momento entrar a formar parte de las cadenas de servicios que se están creando. Hay un grupo, por ejemplo, de mujeres taxistas que son una maravilla, que están ofreciendo sus servicios, primero porque generan confianza y porque están ayudando a trasladar por la confianza que inspiran a enfermos, a personas necesitadas. Entonces, lo pongo solamente como una idea que tal vez el país y este gobierno o el futuro gobierno, sobre todo, debería empezar a pensar que no tenemos que imaginar que vamos a volver a lo mismo de antes, y que una forma de crear empleo para las mujeres es revalorizando su papel de cuidado. Bueno, tú decías al iniciar tu participación que uno de los problemas es que tenemos muy poca información. Entonces, de pronto, tal vez también una primera tarea es pues investigar estos impactos, ¿no? Sería muy importante que ya en este momento quienes están, como el ministro sale todos los días a dar, que les agreguen la información por sexo en la medida de lo posible, y que luego se hagan estudios epidemiológicos, estudios de uso del tiempo, que Bolivia es el único país casi que no tiene una encuesta de ese tipo, para seguir trabajando más adelante, Zuly. ¿Se ha puesto en cuestión en el contexto de la crisis sanitaria y del impacto de la pandemia todo el sistema de la cadena de cuidados, en tu percepción? O sea, en este contexto de revalorización que tú estás planteando. Bueno, desgraciadamente en nuestro país el tema del cuidado era algo como obvio, que era obra de trabajo de las mamás, trabajo de las enfermeras y las empleadas domésticas. Parecía que todo lo demás no necesitaba una ingeniería, un sistema, a diferencia de otros países. Entonces, yo creo que más que poner, lo que se ha puesto en cuidado o en cuestión es el sistema de salud que tenemos por los suelos, pero además quienes están supliendo esas deficiencias en gran medida con su esfuerzo son el personal de salud, pero también las mujeres en la casa, en el mercado, como tú bien has dicho, en los servicios inmediatos, que necesitamos pensar con un poquito más de detenimiento. Bueno, y en términos de un elemento que tú también has mencionado, que tiene que ver con el impacto en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en el impacto psicológico también, y yo creo que habrá mucha tarea pendiente, Sonia. Bueno, casi ya el tema de la violencia contra la mujer, que antes de la pandemia aparecía como un tema de gran preocupación, ahora todo aparentemente ha pasado a un segundo plano, pero nosotras estamos obligadas. Ha habido recién, en medio de la pandemia, ya varios feminicidios, y qué va a pasar con esos niños. O sea, esa es otra gran tarea pendiente de qué tipo de sociedad queremos cuando esta urgencia se acabe, que sea ojalá lo más pronto posible. Bueno, ya para cerrar, Sonia, ¿qué mensaje puedes dejar tú a quienes hoy están tomando decisiones y a quienes hoy estamos en nuestras casas, resistiendo y esperando, obviamente, luces en perspectiva de lo que se viene como consecuencia de esta pandemia? Se va a acabar la cuarentena, pero la pandemia no, tengo esa percepción.
Mira, una recomendación bien importante que hace la Organización Mundial de la Salud respecto del tema de género, que hay muchos más temas que en otra oportunidad podremos abordar, pero es precisamente cómo en todos los países ellos observan la ausencia de mujeres en la toma de decisiones. Caso de Bolivia tenemos a la presidenta, me parece muy bien, pero si tú ves la cúpula que toma decisiones y los que rotan, generalmente son varones, pero sería muy importante en tener las voces ahí de las profesionales, de las biólogas, de las inmunólogas, pero también de las especialistas en política social y económica. Por eso subrayo lo de esta señora que está de viceministra de Comercio Exterior, que fue por casualidad que la vi, pero que me pareció que estaba pensando el tema de género de una manera para mí novedosa en el país. Entonces, sí creo que cuando se hablan estas comisiones a nivel departamental y todo eso, sería muy bueno que empiecen a escuchar a gente que hace comunicación y que recoge la percepción de las mujeres, pero también en los niveles de toma de decisión. Bueno, Sonia, como tú has dicho, este es apenas el inicio de una reflexión necesaria. Te agradecemos por tus miradas, por tus aportes en esto que sin duda alguna va a continuar siendo un debate importante. Como siempre, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Zules, y un abrazo a Amalia Pando, que debe estar en su casa cuidándose. No sé cómo se dice. El mensaje principal es quédate en casa. Quédate en casa. Nos quedamos en casa, continuamos trabajando, reflexionando y agradecemos por este contacto a Sonia Montaño. Con nosotros hasta una nueva oportunidad. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.